campo. Ah, sí, y entonces vivían, no, pero primero con mi tía. Ujú. Y yo no éramos nada, mi mamá nos hacía rezar el Padre Nuestro, pero no sabía nada, católicos, ¿no? Mi padre era hijo de protestante, era evangélico, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre que cuando llovía teníamos una mesa larga para comer, él abría la Biblia y leía la historia del diluvio, me acuerdo de eso, nada más. Y entonces después fui con esa tía y me llevaron a la iglesia católica y yo aprendía. Y a mí me habían puesto, era la más grande del grupo, creo, me habían puesto que repase el Padre Nuestro y ella se iba a hacer algo al baño, no sé dónde, y yo Padre Nuestro, todo. Pero cuando muere mi tía, me tenía que ir. Y yo fui al cura y le pedí catecismo, porque yo quería enseñar a los 11 años, quiero que habla ya, no creo que hay nada que rompa, ¿no? Eso nos vamos a ver. ¿Y dónde estaba? Y entonces le pedí al cura catecismo, porque yo me iba al campo y allá no sabía nada. Yo le iba a enseñar el catecismo. Y vieras, el Padre Nuestro está en la Biblia. El credo es muy parecido a los nuestros. Creo en Dios Padre, todo. Ahí va. Entonces tomó la comunión. Ah, sí, la comunión la hice. No, después yo enseñaba el catecismo y venía un cura a una casa y entonces los que querían, no pedían que enseñen como acá mucho, ¿no? Yo llevé mis chicos, hermanos míos y otros chicos que en Sulki venían para que yo les enseñe el catecismo. Y entonces yo tomaba la comunión, yo también tomé la comunión, claro, era la maestra. Y después cuando me convierto, yo tuve el llamado de Dios desde chica, de trabajar con niños. Por eso, ¿ves? Todo eso que hacía en la católica lo hacía porque tenía el llamado. Y entonces después, al segundo domingo nomás que me bauticé enseguida, me bautizaron, mejor dicho, enseguida, y salí. Mi tía, así en una casa como esta, tenía clase bíblica, como una hora feliz. Y yo di una vuelta así, me trajo un montón de chicos, ellos se asustó, porque ellos no le enseñaban más que a los que iban, no hacían otra como nosotros que buscamos. Y yo llené la casa de chicos, y yo sentí, cuando volvió a abrirse la fábrica, me invitaron a mí, unas pocas, ¿no? Y yo había sentido ya el llamado del Señor. Vete a los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y así me vine a Córdoba, a la casa mía. Dejé de trabajar. Entonces ahí hacíamos estos trabajos de bordado, ¿no? Y sacos, tejidos, lo que nos pedía la gente, ¿no? Pero se cobraba poquito, entonces compraba algo de ropa. Y con eso se sostenían. Con eso se sostenían. Nos sosteníamos, sí. Y después la quinta era parte del trigo, todo. Sembrábamos de todo y venían los otros vecinos y se llevaban bolsas, esas grandes de verdura. Acelga teníamos, haba, yo me acuerdo todo, zanahoria. ¿Cómo aceptó a Cristo? ¿Cómo sí, recibí al Señor? Sí. Iba a mi iglesia el primer domingo fui a la iglesia católica, que mi tía buscó una amiga para que yo no conocía nada, para ir a la iglesia católica. Y a la tarde mi tía, que era hermana de mi padre, ellos ya venían eran protestantes cuando vinieron a la Argentina, ¿no? No mi tía, los padres. Sí. Entonces me dice, ¿no querés venir al culto? Y bueno, si hablan de Dios, voy. La primera noche yo le dije a mi tía que estaba al lado, esta es la verdad. Lo entendí clarito. Y si le dije, esta es la verdad,
Y a veces después hubo una campaña en otra iglesia de la misma y yo iba a trabajar, pero iba a la campaña. A veces me quedaba el día sin comer para ir a la reunión de señora, porque salía a tal hora y si llegaba a mi casa era directo y no comía nada, no sé por qué, porque plata tenía, hubiera comprado una fruta, cuando me acuerdo. Hasta hambre pasé ahí, porque no me animaba a pedirle. Tenía el negocio y todo. Bueno, pero así fui creciendo y me vine acá. Y cuando me vine acá, ¿no? A Córdoba, a un matrimonio, Celina y Atilio, ya iban a la iglesia evangélica. Eran una pequeñita iglesia, todos morochos. Pero fíjate, cuando yo estaba en mi tía había una reunión, morochos también, son todos negros, decían, ¿no? Para tener. Y yo me subía a la tapia y yo miraba lo que hacía. Me gustaba. Y entonces, ¿qué pasó con la tía? La tía sí, me llevaba los domingos y yo me iba a esa otra reunión que había campaña todas las noches, ¿no? Y ahí levanté la mano, pero nadie me llevó el apunte, fíjate. Al otro día creo que volví a levantar la mano. ¿Cómo era la gente de antes, no? Nadie hace lo que nosotros hacemos con los niños. Cuando el chico manifiesta recibir al Señor, tenemos un rato con el chico, con los chicos que manifiestan recibir. Y ahí yo tengo corazones, ¿no? Porque voy a hablar de Navidad, pero cuando hablamos del pecado pongo un corazón sucio, hablamos del pecado. Con Lapen. No estoy copiando lo que yo pienso ahora, ¿no? Bueno, cuando yo vine a Belleville a vivir del campo, vinimos con mi mamá, todo se vendió el campo, fui a la iglesia de Belleville y vino la señorita Krieger, ¿Quién fundó? La que fundadora, ¿no? Entonces ella daba un mensaje así con figura, como yo estoy llevando ahí, con figura, el relógrafo, y yo dije, yo quiero enseñar así. Y entonces la señorita Krieger dejó una hoja de papel. Ella iba a dar el primer curso de Lapen acá en Argentina. Ahí. Entonces invitaba de Belleville que vayamos a San Nicolás. No teníamos que pagar nada ni nada, menos mal porque no teníamos plata en ese momento. Y yo me anoté. La única que fue de Belleville fui yo. Otras habían tomado ya así en la iglesia, ¿no? Algo de curso. Y fui, me quedé los 6 meses. Yo quería ser misionera siempre. Me gustaba ver los matrimonios en la iglesia como misionero. Aunque me case, digo, yo quisiera ser misionera. Y entonces no me invitaba nadie, para ser claro, era nueva. Tuve 10 años yo, habiendo tomado el primer mes, pero era nueva en todo sentido. Nueva creyente, no tenía mucho estudio de la Biblia, ¿viste? Y entonces cuando Margarita Tyson, ¿vos lo conociste a Margarita? Sí. Estábamos en un retiro. He leído. Y ella fue tu maestra. No, he leído. He leído acerca de ella. Estábamos en un retiro espiritual que le habían invitado a ella para que hable de Lapen y ella enseñó un texto como nosotros. Más ganas tenía yo, ¿no? Y salimos a caminar. Yo digo, yo quiero enseñar así. Y ella me dijo, ¿no querés venir a Córdoba conmigo? Yo vivía en Belleville. A Córdoba conmigo para allá. Ay, sí, estoy esperando. Yo tenía en ese tiempo para ayudarnos con mi hermana máquina de tejer media, como la máquina que se tejían saco. Yo aprendí para tener un trabajo.
Y yo mandaba a Buenos Aires las medias, todo, de hilo y de lana. Y después salieron las de nylon, ya no vendíamos más nosotros y ya mi hermana, bueno, ya se casó y yo entré a la APE. Yo sí quiero, le digo, yo quiero ser misionera, pero acá estoy. Bueno, dice, yo voy a hablar con la comisión y vamos a ver. Uy, yo ya fui a mi casa y le digo, bueno, yo ya voy a dejar porque la máquina, todo, porque me voy de misionera, porque me han invitado. Y entonces ella, Margarita, me dice, bueno, espera a ver qué dice la comisión, bla, 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 bla. Bueno, esperé un tiempito, pero corto, ¿no? Ella era inglesa, era hija de ingleses misioneros en la Argentina. El castellano lo sabía, pero no las costumbres, se había ido a estudiar. Pero nos llevábamos bien, ¿no? A pesar, yo copiaba de ella y ella copiaba la comida y eso. Nos juntamos y hicimos la comida. Después entró otra, también las dos murieron ya. Yo he quedado sola de aquel grupo, chico. ¿Van a creer? He quedado sola porque murieron ellas dos y murieron otras que entraron también a la PEN como misioneras. Como le decían, obreras. Y después alguien habrá cambiado, no empezaron a ser misioneros. ¿Qué me importaba mi nombre? Yo quería enseñar. Y cuando estaba en San Nicolás yo era la única que no sabía nada porque era nueva creciente. Entonces, un día yo dije, yo voy a ir al campito donde teníamos clase con niños y yo voy a ir sola, porque le tengo miedo a las otras, todas sabían algo, pero era yo que no sabía. Y los chicos cuando me vieron, viene la señorita, ¿viste cómo hacen los chicos? Entonces uno me agarra una cosa, otra, y ya se sentaron en el campito. Y yo tenía que enseñar y temblaba como una hoja, yo, ¿por qué no? Y me puse firme y digo, si estos chicos saben menos que yo. Entonces yo enseñé. Ahí. Y ya eso me animó. Tuvimos una escuela bíblica con la señorita Krieger, ¿sí? Y yo iba a buscar una nena, rubiecita, era. Bueno, ahí casi todos son rubios. Lejos, me la daban una nena chiquita para ir a tomar, una nena chiquitita. Iba y la llevaba. Iba y la llevaba. Entonces, chiquita, habrá tenido 5 años. Pero esa gente debe haber conocido el Evangelio porque, ¿cómo me la daban, no? Debe haber conocido. Les dije dónde era. Sí, lo primero que hay que hacer es dar su vida al Señor, entregar su vida. Yo había entregado mi vida al Señor en mi iglesia, en Lanús, antes de todo. Y muchos pasaron adelante y yo era muy tímida ahí. Entonces yo no pasé, pero yo di ahí mi vida al Señor. Y enseguida empecé a trabajar. Y bueno, y el Señor fue obrando en mí. No sé qué pedir ahí en el campo que yo tengo ahí, pero sí, lo primero dar su vida al Señor, ¿no? Y yo muchas veces con los chicos en los campamentos y todo, la última reunión vamos preparando todo para que entreguen su vida al Señor. No solamente recibirlo para que Él nos salva, pero ahora Él también lo necesita para que llevemos la palabra de Dios. Entonces hay que darle la vida o el corazón, como quieran decirle, y le explicamos que este corazón no se tiene sangre, pero la vida, lo que yo soy. Y los chicos lo han hecho. En el primer campamento que nunca había estado, una chica, me acuerdo bien de una, que entregó su vida al Señor. Y yo tengo de ese primer campamento, que era aquí en Salta, no, en Jujuy, de los Hermanos Libres, que me invitaron a Córdoba para el campamento y la única que podía ir era yo. Pero me dieron todo un programa, pero si me hubieran dejado, o que yo me hubieran enseñado, dar el libro sin palabras, era necesario eso, porque hubiera podido tener
algunas preguntas sobre el cielo para el chico, ¿no? Y de ahí me empezaron a invitar las iglesias de los pueblos alrededor. Entonces yo iba, de Córdoba iba y me quedaba a veces 2 meses. Un montón. Iba por iglesia y daba la clase al aire libre y cerquita de la iglesia y los invitaba el domingo para ir a la iglesia. ¿Y un consejo para las mamás? Ah, para la mamá, sí. Desde chiquita. Yo tengo personas que dice que le leía, una misionera, a los chiquitos la Biblia, es una historia bíblica, ¿no? Y había la cruz de Cristo y yo le explicaba cómo haría vos y todo. Y el chiquito no salía de esa hoja, quería volver a la cruz. Entonces la madre se dio cuenta y recibió al Señor, que era chiquito, ¿no? No hay que pensar que tiene que ser grande. Esa fue la lucha tremenda nuestra acá en el norte. Porque ¿cómo van a recibir al Señor? Claro, pobre gente, habían sido enseñadas toda su vida así. Iban a la escuela dominical, todos, pero a los 12 años los chicos se iban. ¿Un versículo? ¿Un versículo? Ay, sé tanto y ahora no sé ninguno. ¿Es su preferido? El clama a mí ese. Y te responderé, ¿para qué me graba? Porque te quiero mostrar en la iglesia. No, Sí. no ves que yo te corto. Pablo siempre habla de los... Claro. Ese que dice que Isaías. levantarán las alas como águila. Isaías, espérate, 40 40 y pico, ¿no? Sí, 40, Y 41. no se cansarán y tendrán nueva fuerza los jóvenes acá en estos días. Estos días sí busco todos esos textos de nueva fuerza. Claro, es bravo llegar a viejo así como yo. Pero yo trabajo. Acá la verdulera ya recibió el Señor. Viene al baño aquí porque vive en una cuadra. Y viene a veces al baño y yo le doy laurel y esta mañana me trajo ¿cómo es? Esa que ¿Ara? gárgola. Me Sí. trajo 2 peces